Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Doble Vía. Hoy vamos a hablar sobre los siniestros de tránsito. Ustedes saben que los accidentes son la principal causa, lamentablemente, de muerte de nuestros jóvenes. Y esto no ha cambiado a lo largo de los años. Las cifras se mantienen más o menos iguales, pese a que han existido esfuerzos, sobre todo del lado particular y de organizaciones que se han dedicado justamente a intentar paliar lo que son los flagelos que generan los accidentes. Estamos recibiendo hoy para el arranque del programa a José Mancilla, que es técnico prevencionista, hoy asesor de la Fundación Alejandra Forlán. Gracias por acompañarnos. Encantado, mucho gusto. ¿Por qué se da esta cantidad de accidentes tan importantes y que involucran sobre todo a gente joven? Bueno, hay una serie de elementos que conjugan para que el accidente y el siniestro ocurra. Es decir, por un lado tenemos vías de tránsito muy complicadas, tanto en las ciudades como en el interior. Por otro lado, tenemos una proliferación de autos y motos increíble. Se incorporan autos y motos nuevas y no se desincorporan aquellas que han llegado a estado de obsolescencia total. Tenemos por otro lado unas exigencias para el carnet de conducir, para la habilitación de conducir, bastante laxas. Entonces, nos queda la otra punta, es el control, la exigencia, el enforzamiento, y eso también es bastante malo. Sí, usted nombraba varios elementos allí. Uno ve las gráficas, por ejemplo, de lo que ha crecido el parque automotor, sobre todo del 2002 hasta ahora, en estos 10 años. Es impresionante, más de 50.000 vehículos se calculan. Y 50.000 vehículos y 100.000 motos por año. Entonces, realmente es muy importante. Y para ello deberíamos tener un control muy estricto del cumplimiento de la normativa. Y basta andar en la calle para visualizar que no se respetan las luces de tránsito, ni siquiera por los conductores profesionales. Me refiero a conductores de omnibuses y taxis. Ya ni hablar de los particulares. De noche, con el tema de que temen ser asaltados en los semáforos, nadie respeta un semáforo de noche. Entonces, bueno, y no hay quien lo haga respetar. Eso entre muchas otras cosas, ¿no? Es decir, aquí hasta el día de hoy tenemos mucha normativa. Hace unos días el Senado aprobó una nueva modificación de la normativa y ampliando. Perfecto, es lógico. La evolución del mundo hace que necesitemos esa normativa. Ahora, ¿y quién la hace cumplir? Claro, el tema son los controles, ¿verdad? ¿Quién la hace cumplir? Cuando veíamos sobre el tema de cascos de motociclistas, que había intendentes que se lucían en su moto sin el casco, dando el ejemplo. Donde nuestro presidente conduce su Fusca y no se pone el cinturón de seguridad. Entonces, es un tema del cual debería haber una política de Estado en ese tema, donde todos y cada uno seamos conscientes que en los últimos 30 años, hablo de 30 años, murieron 15.000 uruguayos en siniestros de tránsito. Y se lesionaron con lesiones de todo tipo 500.000 de uruguayos en 30 años. O sea, esto es de locos. Y creo que ha llegado el momento en que se asuma por parte de las autoridades, porque, repito, tiene que haber políticas de Estado. Esto no es para que haya una comisión de gente que intente, o gente muy trabajadora, muy inteligente, pero en labores que son, a tal punto a veces, ni siquiera hay una relación entre una intendencia y la otra. Fíjese usted, la Intendencia de Montevideo para los vehículos escolares, las camionetas escolares, determinó que los colores debían ser amarillo y blanco. La Intendencia de Canelones, que está pegada, determinó que deben ser blancas con una raya verde. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en las cosas más básicas, elementales. Digamos. Entonces, santo Dios, esos 500.000 uruguayos y esos 15.000 uruguayos que fueron víctimas, a veces con lesiones de por vida, nos están pidiendo a gritos, hagamos algo. Tenemos algunas cifras aquí, algunos informes que se han conocido el año pasado. El 90% de los lesionados en accidentes de tránsito fue en el área departamental, calles y avenidas departamentales, un 10% en rutas. Sin embargo, si vamos a la cantidad de fallecidos, son prácticamente mitad y mitad en rutas y en ciudad. Eso quiere decir, o nos muestra nuevamente las carencias que hay a la hora de atender los accidentes que ocurren en las rutas para hacerlo con celeridad y con eficacia, ¿no? Desde luego, en las rutas tenemos un tema que por las velocidades y lógicamente los siniestros tienen una gravedad inusitada, y además tenemos un problema importante de recoger
esos lesionados y transportarlos con seguridad a unos centros de atención, que a veces en ruta sabemos que es muy, pero muy complicado. Todavía no se ha podido solucionar eso a nivel nacional. Hay una serie de esfuerzos, pero es todo un tema que tenemos aún pendientes. Se está por comprar un helicóptero, bueno, hay una serie de cosas, pero un siniestro de ruta, de un ómnibus donde hubiera muchos lesionados, se vuelve complicado el traslado de esas personas con seguridad, porque cualquiera lo puede agarrar y poner sobre un auto, una camioneta, pero a veces se acrecientan las lesiones precisamente por el mal traslado de la gente, ¿no? ¿Cuáles son los accidentes más comunes con los que ustedes se encuentran y los consejos básicos que ustedes dan a la gente cuando recorren el país, cuando van dando charlas, cuando intentan fomentar una política de cultura en el tema Claro, del tránsito? Hay, digamos, en los cruces una cantidad grandísima de siniestros, el choque de atrás, el choque en carretera al pasar en zona inadecuada, yo diría, son muchísimos. Pero también vemos motos, bicicletas, andando de cualquier forma. No se exige lo mínimo para un motociclista o un ciclista que actúe dentro de la ciudad o en las carreteras. Los carros siguen siendo un problema que todavía no tiene solución. Y bueno, nuestras calles y carreteras que cada día están más llenas, porque ahora en las carreteras, como usted verá, proliferan los camiones, las cargas se han vuelto el pan de todos los días. A veces para poder pasar un camión en ruta es medio complicado. La gente no espera tener la vía libre para pasarla, ni siquiera tener un lugar donde el rayado permita, sino que la impaciencia por ganar unos segundos hace que pasan en cualquier lado. Y bueno, el accidente de frente al pasar en lugares inadecuados es tremendamente grave, tremendamente desastroso desde el punto de vista de resultados. Usted que participa en estas campañas de la Fundación Alejandra Forlán en lo que es la difusión en diferentes puntos del país, ¿por qué no se ha generado esa cultura? ¿Con qué cosas se encuentran? ¿Por qué creen que no se logra, a pesar de las cifras que usted manejaba, que son gravísimas y constituyen esto uno de los peores problemas que tienen los uruguayos a solucionar, no se enfrenta, no se genera conciencia? Mire, yo podría darle dos respuestas. Una de ellas, que es la facilonga, porque los uruguayos manejamos mal. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es: no hay voluntad política, eso es. Porque la siniestralidad en el tránsito no se arregla simplemente con un intendente, un director de tránsito o un director de caminera que procura hacer las cosas con mucha voluntad. Tiene que haber una conjunción de elementos que van desde la educación en distintos niveles hasta llegar al tránsito, al día que ese niño va a ser un conductor. Pero antes de conducir un auto pasa por su bicicleta, pasa por lo que ve de sus padres. También para conseguir la libreta de conductor. Hay países donde el manual para sacar la habilitación para manejar vehículos es de 600 páginas y hay que aprenderlo. Y si no, o sea, hay que hacer cursos. Yo he estado en universidades en el exterior donde hay un semestre estudiando para dar el concurso, para el examen para conducir, un semestre. Entonces, aquí vemos que la cosa es muy liviana. Bueno, entonces, sumemos. No hay a veces conciencia, no hay educación en los niños. Luego se le habilita a conducir en una forma muy floja. Luego, no hay un control muy adecuado de que se cumpla la normativa, que es profusa. Se ha legislado muchísimo en nuestro país. No es por falta de leyes que se están en esa situación. Y bienvenidas sean las nuevas leyes. En este momento en el mundo se está discutiendo si los autos híbridos, acá en Uruguay hay unos cuantos híbridos, cuál va a ser el sistema de corte de la energía eléctrica, porque tienen batería de 400 voltios. Entonces, cuando el auto híbrido tiene un siniestro, es un peligro de choque eléctrico tanto para la gente que lo conduce como para los rescatistas. Bueno,
Tal vez algún día tengamos acá una norma sobre autos híbridos, pero yo diría, tenemos las normas más elementales, las normas que nos permitirían no tener estos casi 700 muertos por año que tuvimos el año pasado, que fueron 572 en el momento del accidente, pero la estadística dice que al día siguiente o a los días siguientes se aumenta un 30% esa cifra, con la gente que quedó muy grave. Bueno, estamos hablando de 700 muertos, mucho más que otras campañas que tienen un bombo mucho mayor que el tema del cual estamos hablando. Repito, todos deberemos controlar que se cumpla esta normativa y bueno, y las autoridades fundamentalmente. Es decir, el infractor debería saber que no cumplir la normativa de tránsito es algo muy grave, que le va a doler mucho, porque no hay otra posibilidad. Y por otro lado, bueno, deberemos también tener una buena ingeniería vial, buenas carreteras, buenos caminos, buenas calles, buenos cruces, buena señalización, que también, usted sabe que el 50% del precio de un automóvil son impuestos. Bueno, si se vendieron 50.000 autos, bueno, en esos impuestos deberíamos exigir mejores condiciones de seguridad de rutas, carreteras y calles. Si estamos pagando la patente que estamos pagando, que no es por cierto barata, bueno, es para tener que nos habiliten a conducir, pero que nos habiliten a transitar por la ciudad, una ciudad que tenga mejores condiciones de las que ostenta en estos momentos, ¿no? Me quedé pensando un poco en lo que usted decía de las exigencias a los conductores también, lo que se requiere en países más desarrollados para estar encima de un auto, que puede terminar siendo un arma y puede estar generando lo que decíamos hoy, lesionados o lesiones permanentes o causando la muerte. ¿Cómo ni siquiera Uruguay se ha puesto de acuerdo entre sus intendencias para tener un registro único, algo que quedaría ahora para el año que viene? Eso es lo que se está manejando, ¿no? Exactamente. Y en algunos casos es darle una vuelta a la plaza para ver cómo conduce, en otros es un poco más exigente. Entonces, sí, nos falta eso, la voluntad política y que todos hinchemos para el mismo lado, porque, digamos, la responsabilidad como uruguayos está demandando que hagamos algo, ¿no? Que se genere una política de Estado, digamos, en ese sentido. Gracias por haber venido. Nosotros vamos a hacer una pausa y después vamos a venir con 2 historias de vida de personas que pasaron por accidentes de tránsito, uno de los tantos casos que se da cada año, como veíamos, y que cuentan, bueno, qué pasa el día después y cómo sigue la vida después de un accidente de tránsito. Ya regresamos.